La historia de la selección española de fútbol en el Vitoria. Salvo un tropiezo, el único que ha sufrido en Sevilla, las actuaciones de España en terreno de juego bético se han saldado con auténticas exhibiciones de un equipo, siempre empujado por su fiel afición. El júbilo de los sonados triunfos, como el histórico frente a Malta, solo queda ligeramente empañado por una única derrota ante la vecina Francia. Yo creo que eso para mí y para toda España ha sido un partido importante, ha sido un partido que ha entrado en los anales de la historia, por las circunstancias que rodearon ese partido, ¿no? Porque claro, en aquel momento nadie nos daba un duro por nosotros, la clasificación estaba muy difícil, había que meter 11 goles, el rival, aunque era un rival muy asequible, pero meter 11 goles pues en el fútbol prácticamente imposible, ¿no? Que fue el partido de los que se ven 2 o 3 veces, que incluso yo lo he visto 3 o 4 veces el partido y muchas veces, creo que lo veré, seguiré viéndolo y mucha gente porque es un partido que bueno, que conmocionó a toda España. La clasificación para la Eurocopa de Francia 84 se había puesto extraordinariamente difícil, con la goleada que Holanda había endosado a Malta por 6-0. Empatada a puntos con los holandeses, la selección española se veía obligada, aquel 21 de diciembre de 1983, a golear a Malta por 11 tantos de diferencia, una cifra casi imposible de alcanzar. Miguel Muñoz, entrenador aquel año que ya había advertido de la posibilidad de lograr el milagro, ordena que sus pupilos se entreguen a tope desde el primer minuto. Los aficionados andaluces están confiados en la consecución de la proeza y se dan cita en buen número en el Benito Villamarín, convertido en un clamor desde que el árbitro señala el inicio del encuentro. La selección inaugura el marcador al cuarto de hora. Maceda centra con la derecha y Santillana, con uno de sus clásicos testalazos, abre el descarado cerrojo de los malteses que desde ese momento apuestan por perder tiempo. En el primer gol que les metimos se metieron encerrados allí en la portería, no querían sacar la pelota, pero allí fuimos nosotros y yo me acuerdo que les dimos una somantapalos tremenda. Además yo me acuerdo que llegué allí y me empecé a pegar guantazos por allí como pude porque había que sacar el balón y no pensar en nada más. Y yo creo que eso fue clave porque se asustaron un poco y ya dijeron, bueno, esto va en serio, ¿no? Y a partir de ahí ya nunca, si te acordarás, metíamos un gol y ellos ni se acercaban a la portería, ¿no? Si la empresa es utópica, todo se pone aún más cuesta arriba con un desgraciado gol visitante. El disparo de Di Giorgio rebota en un defensa y despista a Paco Bullo. España necesita 12 goles para obtener la clasificación ante un rival que demuestra exceso de motivación. España continúa con su desesperada ofensiva y cerca el área oponente con innumerables ataques. Santillana se erige como el hombre más acertado de la primera mitad al anotar los 3 primeros tantos de la selección. El delantero del Real Madrid consigue el segundo gol de tiro cruzado y el tercero con otro remate de cabeza tras un medido centro de Rafael Gordillo. Tras llegar al descanso con 3-1, el combinado de Miguel Muñoz necesita marcar 9 goles en el segundo tiempo, o lo que es lo mismo, un gol cada 5 minutos. Sin embargo, los jugadores españoles se juramentan para conseguirlo ante la facilidad para llegar a la meta contraria. Y ahora en la segunda parte pues tenemos misión imposible cuando yo nunca pensé que podía ser tan fácil en la primera parte conseguir hacer, por ejemplo, 6 o 7 goles. Ya en la segunda mitad se consumará la gesta. Volcado sobre el área del flojo combinado maltés, los goles empiezan a sucederse uno tras otro. Rincón, que al igual que Santillana acabaría el partido con 4 goles, abre su cuenta particular a los 2 minutos de la reanudación. Los malteses comienzan ya a emplear todo tipo de tretas para frenar el impetuoso ritmo de los mentalizados españoles, enfrascados en una auténtica lucha contra el reloj. Los malteses demuestran su inocencia en el concierto internacional tras el 5º gol de la selección, obra del bético Rincón, que no desaprovecha el regalo defensivo y marca sin apenas ángulo. El jugador verdiblanco exhibe en esta jugada su incuestionable olfato goleador al esperar el posible fallo del rival. Los hombres de la selección española empiezan a creérselo mientras los visitantes tratan de recuperar el ánimo.
El empuje del público del Villamarín da alas a la selección, que encierra de manera exagerada a su débil adversario. El partido solo se disputa en los alrededores de la portería de Malta, con casi todos los jugadores españoles centrados en tareas ofensivas. Una de las típicas acciones de Gordillo por su banda izquierda significa la génesis del sexto tanto, materializado por el defensa Maceda al fusilar de cerca a un portero que empieza a desesperarse. España precisa aún otra media docena de goles para culminar la hazaña. Solo un minuto después de su anterior gol, Maceda hace el séptimo al recoger el rechace de un defensor maltés. La grada, que en el primer tiempo se había quedado algo desencantada ante la escasa ventaja obtenida por el cuadro español, intensifica su ánimo como pocas veces lo ha hecho y lleva en volandas a su equipo, que asedia sin compasión el área de sus rivales. El octavo gol, conseguido por Rincón, mejora los cálculos realizados en el descanso. Tanto jugadores como aficionados ven factible lo que en un principio era un sueño. Hipólito Rincón sortea cuantos contrarios le salen al paso y bate con habilidad a Bonello. La esperanza de alcanzar la impensable cifra de 12 goles merodea ya por el Villamarín. El estadio verde y blanco se transforma en una olla a presión, con una hinchada entregada que acaricia su clasificación para la Eurocopa de Francia. Lo que antes era incredulidad se transforma en una fe ciega, acrecentada con el noveno gol conseguido por Santillana, al recibir uno de los muchos balones colocados en el área por Gordillo. El disparo raso y a bocajarro del delantero madridista entusiasma a todos los presentes en la más gloriosa jornada de la selección española en el Benito Villamarín. El atacante verde y blanco, el mejor goleador que ha tenido el Betis contemporáneo, logra superar por 10ª ocasión al sorprendido meta maltés. Solo quedan 2 goles y más de 10 minutos para concluir el encuentro. El aficionado andaluz no sale de su asombro. Sarabia pone a tiro el pase a París al ser el encargado de marcar el 11º gol. Un centro de señor casi desde la línea de fondo permite al delantero bilbaíno ajustar el balón al máximo y enviarlo a las redes con el consiguiente estupor de los hombres de Malta y la alegría desbordada de la hinchada sevillana alborozada, al igual que un Miguel Muñoz radiante de felicidad. A falta de 6 minutos para el final se produce el enésimo ataque sobre el portal maltés. Ha caído señor, ¡gol! ¡Gol de señor! El número 12, señores. Fenomenal. ¡Gol de señor! Pero como también te digo, cuando metimos el 12 nos morimos. Allí, aquello ya, yo me acuerdo que las piernas me temblaban, los gemelos se me subían. De hecho, tuve que pedir el cambio porque se me subían los gemelos del estado nervioso y del estado que estábamos nosotros, ¿no? El partido después del gol número 12 que metió el señor, no podíamos ni andar de la tensión que habíamos vivido y de lo que nosotros llevábamos por dentro, ¿no? Y eso, pues, creo que hizo que fuera un partido completamente atípico, ¿no? Con el milagro ya consumado, el delirio en las gradas se desata cuando el árbitro decreta el final del histórico partido. Los jugadores se abrazan al haber logrado lo que parecía imposible y la afición invade el Villamarín para celebrar la clasificación a París. Para el recuerdo, aquella alineación: Bullo, Camacho, Maceda, Goicoechea, Gordillo, señor Víctor, Carrasco, Sarabia, Santillana y Rincón. La selección española ha disputado 14 partidos en terrenos de juego verdiblancos, 13 de ellos en el Benito Villamarín y 1 en el antiguo campo de Heliópolis. El balance es claramente positivo en una ciudad siempre talismán para el combinado nacional. Tan solo aquel partido ante Francia oscurece una trayectoria repleta de triunfos. Sevilla tenía el privilegio de ser reducto inexpugnable de la selección española. No solo era el jugador número 12 el elemento perturbador para el rival de turno, sino que la estadística era demoledora en suelo sevillano. Pero el 12 de octubre de 1991 el encantamiento desapareció. España se enfrentaba en el Villamarín a Francia, liderada por hombres de la talla de Papin y Cantona. Luis Fernández, otro ejemplo del potencial galo, marca un precioso tanto que inaugura el marcador.
Un fallo español en el medio campo complica aún más las cosas. El goleador Jean-Pierre Papin gana la espalda a su defensor y ajusta el balón a la base del poste para batir a Zubizarreta y hacer el 0-2 cuando solo ha transcurrido un cuarto de hora. La excelente selección francesa, comandada por el legendario Michel Platini en el puesto del seleccionador, ratifica su condición como uno de los equipos más en forma del momento, previo a la fase final de la Eurocopa de Suecia. Todavía, en la primera parte, el gol de Abelardo hace albergar esperanzas a una selección que cuenta con el incondicional apoyo del público sevillano. Resta tiempo para conservar a cero el casillero de derrotas en el terreno bético. Banquillo, afición y jugadores se muestran expectantes ante el objetivo de remontar el difícil compromiso frente a los franceses. España acosa sin desánimo al conjunto entrenado por Platini, creando diversas ocasiones de gol. Sin embargo, unas veces la falta de puntería, otras la acertada labor del guardameta francés impiden la consecución del gol. La apertura de líneas hispana trata de ser aprovechada por el siempre peligroso Papin, que reclama una posible falta de Zubizarreta. España tampoco se ve ayudada por el colegiado en algunas jugadas polémicas en el interior del área francesa. Pasan los minutos y los jugadores, al igual que Vicente Miera, se muestran nerviosos al sentir cerca la triste derrota. La conclusión del partido da paso a la amargura por la pérdida del mito de Sevilla como plaza inexpugnable. Francia acaba con una leyenda que llenaba de orgullo a los sevillanos. La historia de la presencia de la selección española en los feudos verdiblancos se remonta a 1929. Sevilla celebraba ese año la Exposición Iberoamericana, un magno acontecimiento que legará a la ciudad importantes infraestructuras, bellísimas construcciones como la Plaza de España y los pabellones de países y regiones españolas participantes. También se construyó el Stadium de la Exposición, donde jugará el Betis sus partidos. En 1936 el club bético consiguió el arrendamiento definitivo del campo tras la firma del alcalde sevillano que rubricó la cesión del estadio a la directiva verdiblanca. En agosto de 1961 el club presidido por el carismático Benito Villamarín se convierte en único propietario del estadio de Heliópolis. El cardenal Bueno Monreal bendijo las instalaciones. El estadio de Heliópolis o de la Exposición se inauguró el 18 de marzo de 1929 con un partido internacional entre España y Portugal. España goleó a los lusos por un concluyente 5-0 con 3 goles de Gaspar Rubio y 2 de Padrón. Tras ese partido en el que los graderíos se llenaron hasta la bandera, pasaría tiempo hasta que el campo propiedad del Betis acogiera una comparecencia internacional de España. Sin embargo, jugadores que militaron en el club verdiblanco como Luis del Sol sí vistieron los colores nacionales en otros escenarios como en el Sánchez Pizjuán. Aquí precisamente aquí con Argentina, España-Argentina ganamos 2-0, hice el primer gol yo y el segundo Alfredo. Hacía 20 años que no se le ganaba a España-Argentina. Y después de ese tiempo, pues se le ganó aquí bien. Aquel partido contra Argentina supuso el debut para el jugador del Real Betis Esteban Areta, llamado a la selección por Pedro Escartín. En años anteriores ya lo habían hecho los verdiblancos Lecue, Areso, Aedo y Pepín. Para Luis del Sol, que marcó un gol en el choque contra Argentina, jugar con la selección absoluta en aquellos tiempos era realmente complicado. Es que lo que pasa que hoy creo que es más fácil llegar a la selección que antes. Antes entrar en la selección con el Madrid y el Barcelona no era nada fácil, ¿eh? Rafael Gordillo encabeza con 75 internacionalidades la lista de jugadores béticos que más veces han lucido la camiseta de la selección. Le siguen Hipólito Rincón y Luis del Sol con 23 y Julio Cardeñosa y Simón Lecue con 8 y 7 respectivamente. Y ya desde que me llamaron, creo que fue contra Holanda, que fue el día del apagón en Vigo, se apagó el campo, pues desde ahí he ido continuamente a la selección hasta jugar 75 veces. Creo que han sido 23 partidos en la A, más luego he jugado en la sub-21 y en la sub-23.
y esto y en la Olímpica, y entonces, bueno, pues esto hace que todavía el orgullo sea mayor, ¿no? Porque ya te digo que en el Betis jugar 23 veces en la selección A era muy difícil. Después del siempre recordado España-Malta, el Benito Villamarín empezó a ser escenario asiduo de encuentros internacionales tras casi 55 años, sin albergar a la selección. Miguel Muñoz ya se había decantado por Sevilla como sede ideal, y el feudo bético se vistió de fiesta para presenciar el duelo ante País de Gales. España disputa en octubre de 1984 un encuentro correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de México y se adelanta pronto con un gol de Rincón, el primer jugador bético en marcar en su estadio en partido internacional. Carrasco marca el segundo tanto al colocar en la misma escuadra una sensacional falta directa. El 3-0 con que finaliza el encuentro lo fabrica Gordillo con un excelente pase a Emilio Butragueño, que en el día de su debut con la selección redondea con mucha habilidad la victoria española. En septiembre de 1985 la selección volvió a jugar en el Benito Villamarín. Islandia fue el adversario en otro partido de clasificación para el Mundial de México. Los puntos ante los nórdicos, en teoría el rival más flojo de un grupo formado también por Escocia y País de Gales, eran vitales para conseguir el pasaporte a la cita mundialista. El Villamarín presentaba ese día un excelente aspecto. España pasa apuros para vencer por la mínima a una selección islandesa que se había adelantado en el marcador. Rincón lamenta una ocasión perdida, lo que supone un aviso a la escuadra rival. Dos jugadores que han hecho historia en el club verde y blanco son los protagonistas del tanto del empate. Gordillo realiza una de sus peculiares incursiones por la banda y Rincón, esta vez sí, consigue superar al meta contrario. El bravo delantero bético es profeta en su tierra deportiva, ya que una vez retirado de su actividad profesional sigue siendo, junto al madridista Michel, el máximo goleador de la selección en el Villamarín, con la particularidad de que ninguno de esos 6 goles los marcó de penalti. Gordillo inicia de nuevo la jugada del segundo y definitivo tanto que deshace la igualada y además en esta ocasión es el encargado de enviar el balón a las redes con el consiguiente júbilo generalizado. El mítico jugador bético tiene aún fresca en la memoria aquella jugada. La clasificación que tuvimos, que le marqué un gol a Islandia que valió la clasificación. Venía un balón por la derecha un poco así cruzado, yo venía por la parte izquierda y como venía el balón le pegué con el empeine de izquierda y entró cruzado el balón al otro palo. España acudiría después al terreno bético para enfrentarse a Rumanía en encuentro valedero para la Eurocopa de Alemania. Aquel 12 de noviembre del 86 la selección española derrotó a los rumanos con un solitario tanto de penalti transformado por Michel. El combinado hispano ya alternaba por entonces sus actuaciones en el campo del Betis y en el del eterno rival. Transcurrido un año de la visita de Rumanía, España recibió en partido clasificatorio también para la Eurocopa de Alemania a la asequible selección de Albania. Vaquero disfruta de una noche afortunada al anotar 3 de los 5 goles que hizo la selección en un sencillo compromiso. Michel de penalti y Llorente acompañan al jugador vasco en la lista goleadora del equipo entrenado por Miguel Muñoz. En 1988, Luis Suárez sucede a Muñoz en el cargo de seleccionador, mientras el Villamarín sigue acogiendo encuentros internacionales. España busca la clasificación para el Mundial de Italia y su adversario es la República de Irlanda. Manolo celebra con alegría desbordada el tanto obtenido en su debut como jugador internacional. La visión de jugada de Butragueño zanja la cuestión ante los irlandeses y establece el definitivo 2-0. Por su parte, la afición sevillana disfruta de lo lindo con la victoria.
A la siguiente confrontación, también valedera para la Copa del Mundo, le precede un morbo especial. Malta regresa al Villamarín después de la famosa goleada del 83 y la gente se encamina al estadio Heliopolitano con la seguridad de que los malteses van a salir fuertemente derrotados. Reciben 4 goles en una matinal de Jueves Santo, pero consiguen salvar el honor. Mitchell y Manolo, ambos por partido doble, sellan una goleada menor ante Malta. Islandia volvió a cruzarse en el camino español en el partido para la Eurocopa del 92 de Suecia. El 10 de octubre de 1990, España venció por 2-1 con goles de Butragueño y Carlos. Tras la desgraciada noche en que España sucumbió contra Francia, el Villamarín fue escenario de un encuentro frente a Albania correspondiente a la clasificación para el Mundial de Estados Unidos. Con la Expo 92 recién inaugurada, la selección de Vicente Mira venció sin dificultad por 3-0. El madridista Mitchell se encarga de encarrilar la victoria con 2 goles, a los que se suma el obtenido por Fernando Hierro a la salida de un córner. Ya en funciones de seleccionador, Lituania es el siguiente equipo que regala en el feudo bético. El Mundial de Estados Unidos espera y la selección desea sacar cuanto antes los billetes. Se confirman los pronósticos y España doblega sin complicaciones a los lituanos. Al tanto inicial de Cristóbal le sigue el de Vaquero, capitán de la selección de Clemente en este enfrentamiento. Chiqui Begiristain es el autor del tercer tanto, de exquisita ejecución con la pierna izquierda. El cuarto gol, previo al último de Aldana, es una genialidad del hispano-danés Christiansen. El agradecido público andaluz reconoce a su manera el detalle técnico. Irlanda del Norte se suma poco después a la lista de selecciones que caen en el terreno heliopolitano. También previo al Mundial de Estados Unidos, España se deshace de los irlandeses por 3-1, a pesar de que el tanto inicial visitante complica la situación. Un par de goles del cuestionado pero rentable Julio Salinas se encargan de dar la vuelta al marcador. Fernando Hierro lleva la tranquilidad a la selección al materializar el tercer y definitivo tanto. La última confrontación en el Estadio Verdiblanco se produce en junio de 1995. España, como casi siempre en Sevilla, derrota a su rival. Esta vez es Armenia la que pierde por un digno 1-0 en la fase previa a la Eurocopa de Inglaterra. La historia del combinado nacional en el Villamarín se recuerda por la cara y la cruz de la fortuna, la alegría ante Malta y la tristeza ante Francia. Y es que en la orilla verdiblanca no existe gama de grises, es el blanco o el negro, el todo o la nada, como el propio Betis.